Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Paulina, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Gisela, buenas tardes a todos y a todas quienes nos escuchan. Gracias por el contacto. De acuerdo a los resultados de las encuestas que estaba chequeando, el presidente Lasso y el vicepresidente Alfredo Borrero tienen una calificación bastante baja, obteniendo en el primer caso un 17% de aprobación y en el segundo caso apenas un 10%. ¿Cuál es el margen de error que tienen estas encuestas? Sí, menciono la ficha técnica completa. Esta es una encuesta que le pertenece a Perfiles de Opinión, aplicada en las ciudades de Quito y Guayaquil entre el 27 y el 29 de agosto. Es un total de 620 encuestas y el margen de error que tiene es de más o menos 4. ¿Y en qué índice de confianza tienen las encuestas? Tiene un intervalo de confianza del 95%. Ahora ya metiéndonos a las cifras un poco, ¿cómo ha evolucionado la aceptación del primer mandatario desde el inicio de su gestión? Sí, recordemos que el presidente Lasso entra con muy alta expectativa, alrededor del 70% tenía cuando arrancó el mandato. Y si comparamos con agosto del 2021, esta cifra de aprobación a la gestión era del 64%. Después tiene una caída importante entre agosto y octubre, porque desciende entonces al 34%. Y recordemos entonces que este 64% viene a ser la consecuencia, la herencia del plan de vacunación. Y después la curva es descendente. No hay un hito siguiente de gestión y en este momento, después del paro que había tenido un pequeño paréntesis de recuperación, después de eso vuelve al punto en el que estaba en junio con el 17%. Recordemos que este crecimiento que se había dado momentáneo después del paro había sido en la ciudad de Guayaquil, que mantenía más distancia con las posturas de los movilizados y del paro nacional. En Quito, en cambio, se había mantenido igual. Entonces, viendo las dos ciudades, en este momento tiene el 17%, igual a la cifra de junio. Más crítica es la cifra de credibilidad, Gisela, porque allí el 13% solamente cree en el presidente Lasso. Si descartamos a quienes no responden, dicho de otro modo, 85% en Quito y Guayaquil no le cree al presidente. El 17 le cree en Quito, el 10 le cree en Guayaquil. Y la curva tiene un comportamiento muy parecido, porque a julio de 2021 tenía 70% de credibilidad. Hay un descenso igual un poco más escalado en agosto y luego en octubre de 2021 cuando desciende al 28%, y en este momento, con este 12%, el presidente Guillermo Lasso tiene las cifras más bajas de credibilidad en todo el tiempo que lleva en su mandato. ¿Y se han analizado, Paulina, un poco cuáles son las razones para esta reducción, este declive en la aprobación y la credibilidad del presidente? Creo que lo más importante tiene que ver con que la población no mira una buena evolución y no ve un buen horizonte para el país. Esto lo digo porque solamente el 4% siente que el país va por el camino correcto. Esto significa que no sientes que funcionan bien las cosas en este momento, pero tampoco sientes que hay un buen futuro o un buen horizonte. El pesimismo en torno al resto de temas, la situación política también es agudo. 60% cree que la situación política empeorará en los próximos meses. 63% cree que la situación económica va a ser peor. 68% cree que va a aumentar el desempleo, y en el caso de la delincuencia, de la inseguridad, 79% cree que va a aumentar. Entonces, hay un marco de pesimismo agudizado, hay una percepción de que no se está haciendo bien las cosas, y si pensamos en las cifras de los meses anteriores, también
son cifras negativas cuando se evalúa por cada una de las áreas de gestión. Entonces, digamos que hay ausencia de gestión, y esto ya cabe más en el análisis de cómo suceden las cosas en este tiempo, esta inestabilidad permanente, esta inestabilidad política que se ha vivido durante este periodo. Eso podría explicar entonces por qué estas cifras tan bajas en gestión y en credibilidad. Tú mencionabas el tema del paro nacional, que también marcó una diferencia entre Quito y Guayaquil. Obviamente en Quito se sintió mucho más los estragos de esa paralización. A partir de ese paro nacional, ¿cómo cambiaron un poco las cifras? Lo que había sucedido en ese momento, que era una suerte de paréntesis, porque llega el presidente de la República y llega el estado de ánimo ya muy afectado a junio. Pensemos justamente que antes del paro, el día 5 de junio, que fue nuestro cierre de medición, también solamente el 5% creía que el país iba por el camino correcto. Y pensando en las cifras del presidente de la República, tenía el 17% solamente de aprobación y tenía también solamente una quinta parte, de credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay este pequeño momento después del paro en el que Guayaquil siente que de algún modo tiene que apoyar al presidente, recupera, diría yo, el presidente a su base histórica, que es con la que ganó la presidencia. Pensemos en esta quinta parte, en este 20%, pero como salida del paro, no solamente que pasa este momento excepcional, sino que yo diría que la atención a las necesidades que explotan durante junio están en un saldo más grave en este momento, porque se supone que después de un estallido de esta naturaleza se debería mirar una corrección en el modo de gestionar la política y de gestionar los servicios públicos. Esto no ha sucedido y las necesidades siguen presentes, y en el caso de la inseguridad yo diría que incluso se agudizan si vemos que tenemos episodios otra vez en la cárcel, si hay escenas todos los días de crímenes, de asesinatos, de sicariato, en fin. Entonces, no hay una resolución de las necesidades del paro, y el manejo de conflictividad, el manejo político, tampoco muestra una señal de giro. Por eso es que podríamos pensar que de acá en adelante va a ser más costoso para el gobierno generar una recuperación de cifras, a menos que reoriente su gestión. Las cifras que nos mostraba la Fundación Ciudadanía y Desarrollo la semana pasada dan cuenta de una subejecución importante de presupuesto. Entonces, por eso podría estar mirando a la población esta desatención en los servicios públicos. Más o menos como decías, pues hay una visión bastante pesimista incluso de lo que podría pasar a futuro con este gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional? Entiendo que según los datos de la encuesta, el 6.79% de la población, apenas 6.79% opina que la gestión es buena de la Asamblea Nacional o muy buena, mientras que un 90.19% dice que la gestión de la Asamblea Nacional es mala o muy mala. ¿Ha disminuido la aceptación de la Asamblea incluso con este reciente cambio de autoridades? La curva que tiene la Asamblea Nacional tiene, guardando la distancia con las cifras, pero tiene un comportamiento muy parecido al que tiene la curva de aprobación a la gestión del presidente, porque arrancó con mejores cifras. Hace un año tenía el 26%, que no era una cifra alta, pero era 20 puntos mayor a la que tiene en este momento. ¿Qué es lo que ha sucedido respecto al mes pasado? Lo mismo. Tuvo un repunte después del paro y vuelve a descender en este momento en la medición de agosto, cuando tiene el 7% solamente de aprobación a la gestión y también solamente el 11% de confianza en la institución. Esto también puede pensar que va a mantenerse con estas cifras y que es difícil que se recupere si lo que hemos visto después del paro es una puja entre el Ejecutivo y el Legislativo, una puja interna, para referirme a la situación de los partidos
políticos, en el caso de Izquierda Democrática, en el caso de Pachacuti, por ejemplo, y que sobre todo esta atención está concentrada en torno a disputas institucionales, pero no necesariamente atada a una producción legislativa que busque aliviar otra vez estas necesidades que tuvieron esta máxima exposición durante el paro de junio. Hablemos un poco sobre el desempeño o la percepción que tiene la ciudadanía sobre las autoridades locales. El alcalde de Quito, por ejemplo, Santiago Guarderas, entiendo que cuenta apenas con el 14% de apoyo. Cintia Viteri tiene una mejor percepción en sus ciudades, tiene un 54% de aprobación, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando los índices de aprobación de estas dos autoridades de las principales ciudades? Sí, en el caso de la alcaldía de Quito son cifras críticas desde el arranque de la gestión. Tenía solamente la quinta parte y después ha ido en mayor descenso para ubicarse en este 15% que mencionaba Gisela, y la credibilidad es aún más crítica porque tiene solamente el 7% de credibilidad el alcalde Santiago Guarderas. Son cifras que se han mantenido así desde el arranque. Y en el caso de la alcaldía de Guayaquil son cifras muy distantes a las del alcalde Guarderas. Cintia Viteri tiene el 55% de gestión, acusa una curva descendente desde abril, cuando tenía el 64%, en junio pasa al 61%, julio 58% y esta cifra más reciente del 55%. Su credibilidad, en cambio, se ha mantenido estable, tiene el 47% de credibilidad. En abril era el 50%, en junio el 47%, igual, cifras a distancia de las que tiene el alcalde Guarderas. Comparando al exalcalde Jorge Yunda, destituido, ¿cómo se ubica la aprobación de Guarderas? Justamente haciendo una comparación. Sí, las cifras de aprobación a la gestión del alcalde Guarderas son las más bajas probablemente que hayamos visto respecto a un alcalde. En el caso del alcalde Yunda lo que hubo también es una inestabilidad, entra con muy alta expectativa y luego hay este momento de tensión, de puja. Pensemos además que fue destituido y luego regresa a la gestión, pero en general desde la salida del alcalde Rodas, con este paréntesis durante los primeros meses de la gestión del exalcalde Yunda, lo que vemos es pérdida de credibilidad en las alcaldías, pérdida de confianza también en el municipio de Quito y una desazón respecto a cómo se encuentra la ciudad. Por ejemplo, 41% en Quito siente que probablemente Quito está viviendo el peor momento de su historia. Esto es un desánimo entonces doble, desánimo frente al país, desánimo frente a la ciudad, agudizado además por el vacío de representación, porque no le cree al presidente y tampoco le cree al alcalde. Por eso es que las próximas elecciones tienen un reto sumamente complejo de administrar una campaña en pesimismo y la próxima alcaldía va a tener que plantearse un reinicio para construir un mejor escenario de gobernabilidad, un mejor escenario de ánimo de la ciudad. Bueno, nos tocará fuerte en las próximas elecciones. Esperemos que la ciudadanía vote a conciencia para no tener nuevamente este sentimiento de que las cosas no van a solucionarse con nuestras autoridades, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, Paulina, como siempre es un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias, Gisela, también. Un abrazo. Una buena tarde. Agradecemos a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión.